Y una vez más también nosotros lo decimos aquí, solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Mis amigos, muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a este encuentro denominado Dios con nosotros a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Es un placer compartir otra noche más de este martes en la grata compañía, en esta oportunidad del pastor Santiago Maldonado. Pastor, ¿cómo está? Muy bien, Darío, muy buenas noches a la teleaudiencia. Realmente es una alegría, un placer estar compartiendo aquí en esta noche. Coincidimos plenamente en que la introducción del programa y esta armonía tan bella que nos hace vibrar el alma solamente en Cristo es un poco lo central de nuestro evangelio. Exactamente, y más todavía cuando escuchamos nuestra amadísima arpa paraguaya, ¿verdad? Que con los sones del arpa hace más emotivo todo. Bueno, vamos a hablar hoy, compartiendo con todos nuestros televidentes, de un tema que se aproxima justamente a la introducción, porque arpa también es parte del arte. Sí, 64 total. cuerdas son, ¿verdad? Entiendo 64, 67 parece, una de las dos. No pero sé por si, ahí cerca. Por ahí ¿verdad? cerca, sí. Algún músico después nos va a estar orientando para saber exactamente si son 64 o 67 las cuerdas que componen el arpa. Está la arpa india, la arpa paraguaya. Sí. Pero el arpa paraguaya es inigualable en todo Inigualable. el mundo. Inigualable. Bueno, mis amigos, hoy quisiéramos dar la cordial bienvenida a nuestros invitados, quienes harán justamente realidad el tema de hoy en el programa Aquí en Dios con Nosotros. El tema es Arte con Fe. Y vamos a ir presentando ya a quienes estarán compartiendo con nosotros en la noche de hoy. Está con nosotros Elda Martínez. Elda, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Darío, muchas gracias por la invitación y buenas noches a la teleaudiencia. El tema que vamos a estar hoy tocando, arte con fe, se puede estar hablando ya de un arte cristiano inclusive, porque sos del mundo plástico, del arte plástica, ¿verdad? Sí, soy del mundo de las artes y de las artes visuales, de las artes plásticas. Y hablar de un arte cristiano no sé. Yo no soy de las que pienso que a veces está dividido el arte, esto es cristiano y esto no, y entonces lo cristiano solamente son los pescaditos de repente. No, yo creo que todo lo que nace del corazón de un hijo de Dios es arte, sí, y está dentro de lo inspirado por el Espíritu Santo, que es al final lo que hace que seamos cristianos. Y de ahí partimos a todo lo demás, ¿verdad? A juzgar, a ver qué es arte cristiano y qué no es arte cristiano. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando en la noche de hoy aquí en Dios con Nosotros. Están las famosas pilas AAA. Hoy tenemos a alguien con mucha pila, pero es AA. Es autor y actor también. Nelson Aguilera, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Darío? Un placer estar aquí y también compartir con la audiencia este tema tan relevante, tan importante, arte y fe. Cuando me invitaron dije, voy a estar allí. Me llamaron a lo que me gusta realmente. Quiero hablar de ese tema porque me parece que es un tema sumamente relevante para todos. Actor y autor. Exactamente. En cuanto al autor, ¿cuántos libros? 43. 43. Sí, libros. Casi igual que tus... Hasta allí nomás, ¿verdad? Bueno, un poco más, pero tiene que ver con libros de textos, libros infantiles, cuentos, novelas, poemas, ensayos para docentes. O sea, para mí el escribir es parte de mi vida, porque es mi trabajo. Es el que, vamos a decir, el don que el Señor me dio para que yo pueda ganarme el sustento también, porque yo creo que el artista debe vivir de su trabajo, así como el médico vive de la medicina, el arte también puede darle pan a ese artista que trabaja, porque es un trabajo tan digno como cualquier otro, ¿verdad? Y lo de teatro, hace bastante que vengo haciendo, digamos, un unipersonal. No estoy trabajando en ninguna compañía en este momento, pero sí me gustaría otra vez insertarme a full en todo lo que sea teatro. Muy bien, está también con nosotros Mónica Pérez, ella es profesora de danza. Y un tema que vamos a estar tocando aquí en el día de hoy ya con Mónica. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a la teleaudiencia, al pastor Santiago, a usted Darío y a mis compañeras Elda, que le conozco hace un tiempo ya, al señor Nelson también. Y sí, el ballet es un tema realmente en el arte cristiano, la parte cristiana que le cuesta más a la gente aceptar. Por el hecho de que la danza se usó para muchas cosas que realmente en la televisión es un poco, a veces te asusta, ¿verdad? Pero
hay que ver con los ojos del Señor y que Dios tiene grandes propósitos para la danza, porque la danza se hizo realmente para alabar su nombre, levantar su nombre y puede ministrar mucho a las personas. Hay que saber cómo usarlo y dejar guiarse por el Espíritu Santo. Un tema bastante interesante, arte con fe, Pastor Santiago. Sí, yo creo que todo el arte se origina en Dios. Dios es el gran artista y el gran artífice de la creación del universo. Y todos los grandes artistas, todos los grandes, por ejemplo, pintores, del artista plástico, todo lo que la belleza nos puede dar, yo creo que se inspiraron en Dios. Y Dios mismo les inspiró. Así como decía aquí Elda, creo, Dios es el inspirador y el que da los talentos y el que da la fuerza y el que inspira para que las pinturas, las esculturas, las escrituras, como lo decía el profesor Nelson, ¿verdad? Que él se inspira en las cosas que le pone Dios en el corazón y en la mente para que todo el público, toda la gente pueda tener una inspiración de Dios. Lamentablemente, en los últimos años, en las últimas décadas, diría yo, eso se tergiversó. Yo creo que hay una mano negra de Satanás detrás de todo eso para que se tergiverse y se malinterprete. Pero yo creo que es el tiempo de poner las cosas en su lugar y de que podamos ver las cosas como Dios lo ve. Corríjanme si estoy equivocado acá los presentes, pero en todo ese proceso que menciona también el Pastor Santiago, los artistas se inspiran generalmente en algo, pero después de esa inspiración hay una proyección. Nelson se proyecta a través de su escritura y proyecta su vida, su pasión, sus sentimientos, sus emociones. Aquí Mónica a través del arte, de la danza, Elda a través de la pintura. Y entrando un poco en el tema de la pintura, en San Petersburgo hay un cuadro muy hermoso, que creo a lo mejor lo conocerás, es El abrazo del Padre, pintado por Van Gogh. Sí. Y transmite tanto que uno puede ser hasta ministrado por esa pintura. Es la proyección del artista de su realidad, de su sentimiento, de su situación vivida en ese momento. ¿Cómo es en el caso tuyo, Elda, cuando estás en plena etapa de inspiración y en plena etapa de proyección de aquello? Conozco ese cuadro y no es el único que transmite, o sea, hay muchísimas obras de arte que uno se queda pasmado, ¿no? Ante lo que yo les llamo sublime, porque es eso, es cuando uno ve un atardecer pintado de rojo y de azul, es sublime, el arte es sublime. Y para tener esa inspiración, me parece que cuando uno habla de eso, de esa inspiración, parece que fuera algo mágico o algo momentáneo, un éxtasis. No, no es así, uno vive con inspiración, o sea, uno está todo el tiempo conectado con Dios, así que más todavía cuando somos arte y fe, o sea, ¿en qué momento nosotros tenemos fe? ¿A qué hora del día? No, todo el día uno se despierta con fe y duerme con fe y sueña con fe. Entonces, el arte es solamente parte nuestra y refleja lo que nosotros tenemos constantemente. Ahí estamos no necesariamente, viendo, perdón que te interrumpa. Sí, son mis obras. Esas son tus obras, sí. ¿Verdad? Y bueno, este es una orquídea. Sí. ¿Y te gustan las flores? Me gustan las flores, sí, bueno, me como encantan a mí las también, flores. ¿verdad? Sí. Por eso tengo 4 hijos, 3 de ellos tienen nombre de flores: Jazmín, mira. Azucena y Recedad. Ah, bueno. Porque al último no lo pude llamar como nombre de flor porque me salió un varón. Claro, a mí me pasó lo mismo, yo tengo un Lucas, no puedo. Sí. Ok, pero uno siempre está inspirado porque uno siempre tiene esa característica divina dentro de uno. Yo también soy escritora, ¿verdad? ¿Sí? Igual que Nelson, sí, pero yo escribo en digital, yo no escribo en papel. Tengo un blog y gané un premio también, aparte de eso. Ahora, yo creo que en todo momento estamos inspirados porque tenemos a la fuente de la inspiración dentro. No es así, sin embargo, cuando hablamos de inspiración provocada por algo, y voy a ser bien clara,
A ver, cuando uno dice los artistas, entre comillas, entonces dice, bueno, para inspirarme tengo que fumarme algo, tengo que tomarme algo, tengo que oler algo, y es como que necesita estimular de alguna manera falsa. Digo falsa porque ese tipo de estímulos nocivos son una imitación burda de lo que es la inspiración divina. Yo creo que es así. O sea, para mí, yo no necesito tomar ni un vaso de vino ni fumar nada para tener ganas de hacer algo con un mensaje, con un contenido, o que sea con un producto bello, porque tenemos eso adentro. El bombero convertido al cristianismo, esa era una de tus obras, ¿verdad? Vamos a hablar sobre eso aquí ya en instantes, sobre la obra de Nelson Aguilera. Tenemos que ir a nuestra primera pausa, ya volvemos. Veo tu poder, no hay más que rendirme a tus pies. Todos te proclamarán rey. Veo tu cruz, veo tu perdón, tanto amor derramado. Todo lo hiciste por mí. En tus brazos de amor, donde me refugio hoy. Piérdome en tu dulce voz, al cantarme tu corazón. Es Jesús el Señor, Él es Dios y consolador. Él es Rey, Salvador, es aquel que me rescató. Al mirar tu grandeza, veo tu poder, no hay más que rendirme a tus pies. Todos te proclamarán rey. Veo la cruz, veo tu perdón, tanto amor derramado. Todo lo hiciste por mí. En tus brazos de amor es donde me refugio hoy. Piérdome en tu dulce voz, al cantarme tu corazón. Es Jesús el Señor, Él es Dios y consolador. Él es Rey, Salvador, es aquel quien me rescató. Es Jesús el Señor, Él es Dios y consolador. Él es Rey, Salvador, es aquel quien me rescató. Es Jesús. Gracias Richard, otro de nuestros artistas invitados también aquí. ¿Hace cuánto cantando, Richard? Consideraría que canto hace unos 15 años. 15 años.
Y bueno, entre todas las personas que se comuniquen con nosotros, vamos a entregar aquí de regalo el material que Richard ha dejado, que se titula En tu presencia, Richard Ayala. Son 7 canciones. Español y portugués. Español y portugués. Ah, mira, espectacular. Bueno, vamos a seguir teniendo también a Richard con nosotros a lo largo de la programación en la noche de hoy. Muy bueno, jefe terapia. El bombero convertido al cristianismo. Resulta que el escritor es un observador de su tiempo, de su espacio. Vos observás, mirás tu sociedad. Muchas veces los chicos me dicen, ¿de dónde sacás la inspiración? Y yo le digo, de la vida misma. Y cuando yo escribí este cuento, El bombero convertido al cristianismo y otros cuentos, pensé en nuestra sociedad paraguaya. El bombero es un mito paraguayo que está muy allí para asustar, jaque bombero, etc. Y yo miré un poquito lo que es una situación socioantropológica, por decirlo así. Y lo que traté de hacer es mostrar de que mucha gente se llama cristiana, pero en realidad no se convirtió. Sigue siendo bombero, sigue respondiendo a la oscuridad, a las tinieblas, pero ante la sociedad se presenta como si fuera cristiana. Entonces, una parte del personaje le dice, tú no eres cristiano. ¿Y por qué? Le dice el bombero. ¿Por qué me dices que no soy cristiano? Ráscate un poco y te encontrarás todavía bombero, le dice, ¿verdad? Y que muchas veces es muy fácil tener que pretender un cristianismo social, aparentemente. Un blanqueo. ¿Verdad? Exacto. Entonces, para mí, el pretender un cristianismo social no es cristianismo, ¿verdad? En absoluto. Entonces, eso quise tratar de llevar a reflexionar un poco a los chicos sobre la autenticidad del cristianismo y no jugar entre ser bombero o ser cristiano, y que es muy típico del paraguayo vivo, que todavía sigue con sus vicios, del ñembotabú, del pocané, del, como yo siempre digo, la boca de cloaca, muchas veces que se usa y todavía se llama cristiano, pero de su interior fluyen realmente cosas que no deberían fluir. Entonces vos mirás de repente, los frutos son los que hablan. Y bueno, el escritor eso es lo que hace, observa y plasma, y de repente te agarra un tema y no te suelta. Borges decía, yo no elegí el tema me eligió a mí, me agarró. Y alguien dijo una vez al ciudad de González del Valle, justamente digo, escribo tal o cual cosa porque tengo que sacármelo de encima. Y resulta que así viene con el tema, tenés que sacártelo de encima. ¿Y cómo te lo sacás? Escribiendo, en este caso. Para la bailarina, bailando. Para la arte plástica, pintando. Para el músico, componiendo. Para el cineasta, plasmando en una imagen, ¿verdad? Y lo que son las artes, o para el escultor, en una imagen, para el arquitecto, en una estructura, pero el sentimiento está allí. El artista no puede callar ese sentimiento que está allí, porque Aristóteles justamente dice, el arte cumple una función catártica en la vida del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Es un desahogo. Vos tenés algo y querés compartir, querés sacártelo de encima, y necesitas. A pesar de que Platón dice que el arte le aleja al hombre de su realidad, Aristóteles dice, no. Por eso no se entendían prácticamente. Exacto. Pero bueno, tiene su explicación, vamos a decir, desde el punto de vista filosófico. Claro. Ahora, mencionó bien Nelson, Pastor Santiago, una cosa es escribir, actuar, y a Nelson lo estamos viendo en ese papel, inclusive sin que se dé cuenta. Ella, es una cosa que ella pinte y hemos visto también, pero otra cosa, Pastor, es hablar un poco del tema de la danza. Y hablar de la danza cristiana y que los cristianos bailen. Bueno, yo creo que, y sería bueno que tira la pelota. Mónica Pérez nos diga, yo creo, para mi entender, muy escaso, ¿verdad?, en esta área, que danza y baile son dos cosas distintas, ¿o es lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo. Porque una cosa es la danza, que es una expresión corporal de algo interno que uno quiere expresar. Ahora, otra, yo tenía así, que el baile era más bien para una demostración de un figuretismo. Eso es lo que realmente, entre comillas, la gente piensa. Ajá. Pero lo que yo sentí de parte de Dios no es eso. Qué bueno. Yo puedo escuchar a Richard, que está tocando la guitarra, y vienen las imágenes, cómo adorarle a Dios. Ajá. Eso es una revelación. Claro. Que es lo que yo quiero expresar con mi cuerpo, la música.
cada parte, cada acorde, así lo que yo siento. Claro. Yo soy profesora superior de danza clásica y tengo otro esquema ahora, lo que es la enseñanza en Cristo, siendo que el ballet es bastante un masoquismo a veces porque están subiendo a la punta, rompiéndose todo el cuerpo. Bueno, Dios me dio otra visión, enseñar con mucho amor, sin estropear el cuerpo, porque somos templo del Espíritu Santo. Al contrario, uno tiene que tener un cuerpo bien ágil. Bien ágil, sin ir al extremo, siendo, como usted dijo, lo visual, todo es lo externo. Yo trabajé en la tele mucho tiempo, en la época del 90, pero estaba bien físicamente, pero no era feliz, no me llenaba nada. No te llena. Nada no me llenaba, trabajaba en la tele, mostraba los bailes, exhibíamos nuestros cuerpos, pero nada me llenó hasta que conocí a Cristo. Yo le conocí a Cristo y me mostró, como ustedes dicen, en cada parte del arte, cuánto uno puede dar, si el mejor maestro de maestros es Él. ¿Cómo concebís, Mónica, el hecho de que en la Biblia varias veces, en varios pasajes, se menciona el tema de danzar delante de la presencia de Dios? Danzar delante de la presencia de Dios es olvidarte de lo que está a tu alrededor y rendirte, así como lo hacía David. Yo les puedo asegurar que he comprobado que la presencia de Dios, no sé, es incomparable. Te llegas a un nivel, Un éxtasis. a un éxtasis que yo nunca tuve. Yo pude experimentar y le estaba contando a Richard que estaba embarazada yo de mi hija Micaela, la tercera nena, y me decía el Señor, yo le sostengo a tu hija porque ella danzaba conmigo en mi vientre, ella baila también conmigo. Ahora se está preparando para cantar, creo para también alabarle al Señor, tiene muy buena voz y así Dios va a levantar talentos. Tenemos una generación que viene atrás nuestro y yo le dije al Señor, está pasando los años en mi vida, tengo que pasar estos talentos a los que vienen atrás nuestro. Tenemos que ir a una breve pausa. Señor director, ya me está mostrando por segunda vez nuestro cartón. Tenemos que ir a esta pausa. Cumplimos con nuestros anunciantes y ya estamos de regreso. Al pecador quebrantarás, nos guías con canciones de alabanza y todos te adorarán. Visita tus hijos, visita a tu iglesia con eternas promesas, oh Dios. Me basta tu amor, me basta tu amor, tu gracia todo es para mí. Grande es tu justicia, oh Dios. El débil al fuerte guiará. Nos guías hacia aguas de tu gracia y nada nos apartará. Visita a tus hijos, visita tu iglesia con eternas promesas, oh Dios. Me basta tu amor, me basta tu amor, tu gracia todo es para mí. Me
Gracias, Richard. Excelente el tema. ¿Se titulaba? Me basta tu amor. Me basta tu amor. ¿Escribís la canción? ¿Componés? ¿O ambas cosas? Este es mi primer proyecto. Ajá. Yo compongo y traduzco del portugués al español y del inglés al español también. En este proyecto tengo 2 canciones, mis versiones, que busqué por todos lados donde se tradujo alguna versión y no hay ninguna versión en español. Tampoco hay de las versiones que yo traduje, tampoco había en portugués. Entonces, eso fue lo que hice. Agarré canciones del inglés y las pasé al portugués y al español también algunas. Excelente. ¿Manejás los 2 idiomas? Sí. Ajá. Qué bueno. Excelente. Vamos a seguir escuchándote. ¿Te estás congregando en alguna iglesia? Sí. ¿Digo? Bueno. Sí, por supuesto. Iglesia Centro Familiar de Adoración de Loma Putá. Loma Putá. Excelente. Muy bien. Porque eso es algo muy fundamental también para nosotros, conocer a los artistas, en este caso, quienes los tenemos aquí en el canal, si están activando, si están sirviendo a Dios. Bueno, dejábamos el paréntesis hace rato y cortando un poco a Nelson, que quería comentar algo con respecto a lo que estaba diciendo Mónica. Sí, la parte de la danza, lo que yo estaba pensando, todos los pueblos danzaron. Todos los pueblos y todas las culturas expresaron sus sentimientos a través de las artes, a través de las danzas, las canciones, los dibujos, la escritura, el teatro. O sea, el arte es inherente al ser humano, no se puede eso descartar. Ahora, nosotros, los de tradición evangélica, hemos sido criados dentro de un puritanismo en que la danza no se permitía, la danza no tenía lugar. Después, poco a poco, hasta en los colegios cristianos se fue permitiendo la danza paraguaya. Y poco a poco fue entrando la danza dentro de la iglesia, porque de repente ver que en la iglesia haya danzas, o que las chicas estén con el pandero y lo que sea, a mucha gente le choca. Sin embargo, es tan bíblico de que se ofrezca a Dios alabanza a través de las danzas, a través de la pintura, a través de todas las artes. ¿Por qué? Porque es una expresión del ser humano. Y, como decía Junior Zapata, un hermano guatemalteco, que decía, el enemigo nos rescató las artes. Los mejores artistas eran los cristianos. Exacto. Si vos mirás toda la historia del arte, el arte era sacro, totalmente, era teocéntrico. Dios estaba en el centro, para la poesía, la danza, la arquitectura, el teatro, todo, la pintura. El Vaticano, todo lo que vos mirás era cristiana. Hasta que poco a poco se fue perdiendo esto por un cierto puritanismo. Pero este es el momento de rescatar. Iluminismo también. Y vamos rescatando esto, ¿por qué? Porque si Dios te dio ese talento, ¿por qué lo vas a tener que ocultar? Yo nunca me olvido del pastor Verón, cuando yo tenía 16 años y entré en un conflicto existencial entre el teatro y mi fe. ¿Y yo qué digo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy pecando? ¿Estoy haciendo esto? Y el pastor Verón me dijo, Nelson, el Señor te dio ese talento. Y ese talento tenés que explotarlo. ¿Y cuántos teatros hemos hecho en la iglesia? ¿Cuántos mensajes hemos comunicado? Y seguimos. Y a mí me cupo la oportunidad de dirigir un taller a los reclusos de Tacumbú y presentar a ellos temas interesantes, relevantes, a través del teatro. El teatro es un instrumento. El teatro transmite mensajes. No hay arte objetivo. Todas las artes son subjetivas. Y detrás de eso uno transmite un mensaje, idea, sentimiento, ideología, postura teológica. Se proyecta todo prácticamente en ese sentido. Bueno, ahora con relación a... Pastor, ya te doy la palabra, pero analicemos junto aquí con Elda. Históricamente siempre hemos sido anti-imagen. Totalmente. ¿Verdad? Por eso a veces me llama la atención que en nuestros templos lo único que hay es una cruz vacía. Sabemos el símbolo, pero después nada de pinturas. ¿Cómo se siente un artista al ver eso? Recién cuando escuchaba a Nelson decir, bueno, la cultura evangélica, las ideas, dentro de lo que es la cultura evangélica, a los que más se nos dio palo somos a los que manejamos cuestiones visuales, al punto de que, como decís vos entras a una iglesia y es todo blanco, o es todo amarillo, o es todo, o sea, es vacío, porque tenemos que hacerle la contra a la otra iglesia que está llena de imágenes. Entonces nosotros somos nada. Y dentro de eso queda la frustración de todos de generaciones de dibujantes, de caricaturistas, de pintores que dicen, y si dibujo esto es pecado.
y entonces nos quedamos como relegados aún, y somos nosotros los que tenemos el talento, como le decía yo recién cuando en el maquillaje, ¿no? Porque los músicos eran lo más grande que hay. Hace 10 años, 15, nació la fiebre, el que era músico era el churro de la iglesia, era el que iba a tener todas las novias, la chica que cantaba era la que se llevaba todo, y vos dibujando nada, o sea, ¿qué dibujás? ¿Bailás? No. ¿Qué haces? ¿Cantás? No. ¿Predicás? No. ¿Qué dibujo? Quería contarles una anécdota que no tiene que ver con el arte, no necesariamente con las artes visuales, pero hace 20 años escuché a unos misioneros que vinieron a Paraguay, los Bradley, vinieron a Paraguay, estuvieron muchos años acá, y uno de sus hijos estudió arpa. Entonces un día vuelven a Estados Unidos y cuenta William Bradley que su hijo estudiaba arpa. Entonces estaban en un culto, en pleno culto, y le piden al muchacho que pase adelante y toque una alabanza con el arpa. Entonces él le dice a su papá, le quería decir, pero en el púlpito le dice, pasá y toca algo. Y dice, no, le dice, no, pasá y toca algo, deleitanos con una alabanza. Entonces él pasa adelante con su arpa y toca una melodía. Termina la melodía y la mitad de la iglesia llorando a moco tendido, perdón la palabra. Entonces se acercan las hermanas al fin y le dicen, nunca sentí una melodía que me llevara tanto a la presencia de Dios. El Espíritu Santo se movió y fue una cosa así fantástica. Cuando termina el culto, él le dice a su papá que tocó Mis noches sin ti. ¿A qué voy? Claro, él estaba estudiando arpa, nunca le enseñó, el profesor de arpa no sabía enseñar algo de Marcos Witt. Tenía que enseñarle música paraguaya. Entonces, ¿qué pasó? Él no tenía otra canción no tenía otra melodía más que la que había aprendido, y la gente sintió el Espíritu Santo con Mis noches sin ti. O sea, ¿a qué voy? Que el arte en sí, como viene del alma, transmite algo que da un disfrute, que da un gozo. Ahora, que sea o no cristiano, llega primero de dónde sale y después Exacto. del ojo del que lo mira también, ¿no? Porque vayamos a lo más denso. Un desnudo. ¿Para quién es morboso? ¿Para el que lo mira o para el que lo pinta? ¿Hasta dónde un desnudo es cristiano o satánico? ¿Hasta dónde se puede mostrar o no se puede mostrar el cuerpo humano sin ser pecado? Es todo tenemos para 10 programas acá, ¿no? Pero Hablemos entonces de un desnudo artístico. ¿se puede hacer un desnudo artístico cristiano o no? Yo Bueno, te digo si el protagonista es cristiano Si el y si el que claro, lo ve. Pero vamos ahí a ir a está. una breve pausa. Ahí Ya venimos, Elda, por favor. Continuamos hablando sobre esto. Mi alma se deleita en tu presencia. Mi espíritu te canta al sentir tu calor. Yo levanto mi voz a ti, Señor, para tocar tu corazón. Mi más profundo anhelo es agradarte, rendir mi corazón y postrarme a tus pies. Yo levanto mi voz a ti, Señor, para tocar tu corazón. En tu presencia encuentro paz. En tu presencia encuentro amor. En tu abrazo puedo sentir tu corazón. Puedo sentir tu perfume, Señor. Mi alma se deleita en tu presencia. Esa canción nació también en portugués, quiero cantarla. Meu espírito te canta ao sentir teu calor. Eu levanto minha voz a ti, Senhor, para tocar teu coração.
Meu mais profundo anseio é agradar-te, render meu coração e prostrar-me aos teus pés. Eu levanto minha voz a ti, Senhor, para tocar teu coração. Em tua presença encontro paz, em tua presença encontro teu amor, em teu abraço posso sentir teu coração, posso sentir teu perfume, Senhor. Ahí ya teníamos a Richard cantándonos tanto en español como en portugués. Gracias, Richard. El material que Richard hoy comparte con nosotros lo vamos a estar entregando entre todas las personas que se comuniquen con nosotros a las siguientes direcciones que aparecen en pantalla. Richard Ayala, En tu presencia, material que puede ser suyo si tan solo se comunica y nos deja su nombre y los 3 últimos números de documento. Tengo 2 preguntas para Mónica. Una es la danza, donde uno expresa, como decían ya ustedes, todo el sentimiento y toda la adoración o alabanza también a Dios a través de eso. ¿Cómo lo ves en un culto? Porque esa tal vez sea una de las tantas preguntas que el televidente está ahí, o tantos televidentes preguntándose. Preguntarle un poco. ¿Se puede practicar eso dentro del contexto de la iglesia? Primera pregunta, dentro del culto. La segunda, ¿pueden los cristianos bailar? Como en una discoteca, por ejemplo. Porque ahora veo en algunos anuncios cristoteca cristiana, están diciendo. Bueno, pero te dejo esas 2 preguntas allí. Yo creo que el cristiano puede bailar con su pareja, sin salir de lo que dice la palabra de Dios, porque nosotros podemos expresar con nuestro cuerpo que Dios nos dio para el amor con nuestra pareja. Yo creo que eso no está mal. Ahora, en la cuestión de la iglesia, sí, uno tiene que tener, cualquiera puede adorar, si se guía por el Espíritu Santo. Si David danzaba, aunque su esposa no quiso mirarle porque él hasta se sacó las ropas, eso es humillarse delante de Dios, sin vergüenza. Pero también pueden alabar, adorar, preparándose, estudiando. Siempre yo pienso, como ahora tengo eso en mi meta, ¿verdad? Armar ¿cómo se llama? Una compañía de danza para servir al Señor, cosa que acá todavía no hay, es algo nuevo. La gente se prepara en las academias solamente para sus festivales, para bailar en la televisión, pero no están llenando, realmente a lo mejor buscan porque tienen ese vacío, ¿verdad? En el corazón. No le encontraron al Señor, pero yo les puedo decir a los que escuchan, los que nos están viendo, a ustedes, que sí, que se puede expresar y danzar y hacer algo hermoso para el Señor, porque para Él es todo y Él es de cosas grandes, no es de cosas pequeñas. Él es de David cosas decía, grandes. alabadle con pandero y danza. Y otra cosa, que la danza es una guerra espiritual. Nosotros con la danza tocamos esa área. Por eso dice, viene la ministra liberta, puede haber sanidades, muchas cosas, hace la danza. Salmo 149. Exacto. Cuando salían de Moisés, las primeras que iban danzando eran las que tenían la pandereta. Miriam. Es un instrumento de guerra en la danza. O sea, tenemos que saber utilizar y no dejar eso, porque el enemigo, a veces en la iglesia nos estamos olvidando, y es una guerra muy importante para romper ataduras de gente que viene, pues en la iglesia no solamente estamos los que estamos bien, vienen las personas con necesidades. Es un hospital. Eso tenemos que anhelar nosotros. Ya, de alguna u otra manera influyó o influye en la mente cristiana, Nelson, esa inhibición por parte de la cultura cristiana de que, bueno, el arte es negativo, el arte hasta a veces es pecado, para que algo que está en todo ser humano,
y que se potencia en el cristiano, porque le tiene a Cristo y tiene el Espíritu Santo, como es uno de aquellos atributos tan maravillosos de Dios que es la creatividad. Pues la creatividad, bueno, a mí el versículo que dice, toda buena dádiva proviene del Señor, ¿verdad? El arte en sí es una dádiva, es un regalo, es un don, es un talento. Y yo siempre digo, a mí se me va a pedir cuentas cuando llegue delante del Señor, ¿qué hiciste con lo que te di? Y yo entendí que Dios me dio 3 talentos: enseñar, actuar, escribir. Esas 3 cosas yo tengo que ver cómo reproduzco y cómo sirvo para que la gente pueda pensar, analizar, reaccionar, tomar una postura, volverse a Dios. Por ejemplo, ahora saqué un libro que se llama Flores en Llamas, que tiene que ver con la drogadicción y cómo la droga destroza a la juventud. Este libro está penetrando en los colegios, los chicos leen. Hay otros libros más que penetraron, como cuentos y relatos para jóvenes. Los chicos leen, me invitan, me voy, hablo con ellos, analizamos la problemática. Esa es mi responsabilidad, ese es mi ministerio, a través de la literatura. La compañera aquí a través de la danza. A mí me parece, cuando miro lo que es la danza en sí, estos tabúes que nos han metido, hay que ver para qué danzo, para qué escribo, para qué pinto. ¿Es solamente para satisfacer mi narcisismo, porque yo soy artista y yo soy el centro de eso? ¿O es realmente para servir a Dios y predicar, a servir al prójimo? Porque el arte también es un deleite, ¿verdad? Es una manera en que el ser humano se solaza, se relaja, disfruta, se ríe, llora, porque el arte es el reflejo de la sociedad, de los sentimientos. Entonces hay que ver, lo que vos dijiste, ¿para qué me voy a danzar en una cristoteca? Cosa que yo no creo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me parece que el objetivo no es, hay otra cosa más que la carne, por sobre todas las cosas. Entonces, ¿para qué danzo? ¿Para qué escribo? Si es producto de la carne, por supuesto, me aparta de Dios. Pero lo que yo hago, si es realmente para servir a Dios, servir al prójimo, llevar a la gente hacia un acercamiento, aleluya, que venga la creatividad. Y los jóvenes, hay tantos jóvenes que tienen tanta creatividad que puedan canalizar toda esa potencia que tienen ¿hacia dónde? Hacia servir a Dios, predicar, llevar. Hay chicos, por ejemplo, que se van a las plazas, se van con pantomima y hacen y predican y muestran, porque es una manera de reflexionar. Fíjate vos ahora, en el teatro, mucha gente hoy en día va para reflexionar sobre la vida. Hay obras de teatro en Asunción que vos te vas y ni siquiera la respiración de la gente escuchás por el drama que se presenta allí. Y que la gente está, vos llorás, salís. Hace poco se presentó una obra que te hacía temblar. Y yo de repente digo, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo en las iglesias o en lo que sea, aún el teatro secular, si queremos llamarle, a que la gente vaya, vea, mire, analice y aprenda y se acerque? Porque hay mucha creatividad en eso. Que se le enfrente con la eternidad. Claro. Yo quiero responderle a Nelson. Rápidamente, porque me están indicando que tenemos que ir a la Una amiga pausa. me preguntaba, me decía, Elda, volviendo a los desnudos, y voy a esto porque quiero llegar a un punto álgido del tema. Me dicen, le digo, pero sí, ¿pintaste desnudos? Sí, pinté desnudos, siendo cristiana. ¿Por qué? Porque para pasar 3er año de la Escuela de Bellas Artes hay que saber dibujar desnudos. Hay que ver un modelo vivo y hay que dibujarlo. Sí, es parte del conocimiento, es parte del aprendizaje. ¿Qué pasa? Más adelante, hoy día digo, bueno, ¿va a ser de bendición que yo pinte un desnudo? Y tal vez no. Entonces no lo pinto, pero fue necesario para que yo aprenda a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Viene un chico cristiano que acaba de terminar el colegio y me dice, quiero estudiar teatro, quiero estudiar arte, pero para ser licenciado superior en artes plásticas, ¿sí? No así para ser músico o ser otra cosa, tenés que entrar a la Escuela de Bellas Artes o a LISA y ver una persona desnuda. Y eso es pecado, entonces no voy a estudiar. Pecado, ¿Okay? para el que... Les cuento que a mí, de verdad, me dijeron, Elda, pero vos no podés mirar a un hombre desnudo que no sea tu esposo. Bueno, si es para pecar, no, pero si es para dibujar, sí. Entonces, a eso voy. Los chicos que quieren dibujar y que dicen, yo quiero ser profesor de dibujo, quiero ser artista plástico, vayan a estudiar porque es necesario que se preparen. Y el hecho de que uno vaya y se prepare, porque creo que para el teatro sucede algo así también, que uno tiene que aprender a manejar su cuerpo, manejar la vergüenza y todo un montón de cosas. Es necesario aprender ese conocimiento y eso no te hace ser un pecador ni que en ese momento estés pecando. Ok, quiero que una de las cámaras enfoque al pastor Santiago. Lo noto muy serio después de las declaraciones. Me parece que dije cada cosa que lo dije medio... No te preocupes, no se Pero vamos preocupe. a ir a una breve pausa, ya volvemos, mis amigos.
Mis amigos, seguimos en Dios con nosotros, aquí a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Sus comunicaciones serán bien recibidas y lo hacen a través de las direcciones que aparecen al pie de pantalla. Richard estuvo compartiendo con nosotros también la parte musical. Richard, un análisis un poco personal de todo lo que hemos venido hablando, aparte de lo que ya has compartido a través de tus canciones. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es una honra, un honor muy grande para mí estar participando aquí de este programa, Dios con nosotros. Quiero aportar con referente a lo que estamos conversando. Estoy escuchando y todo el tiempo quería levantar la mano, compartir, decir, comentar algo. El momento oportuno poder comentar esto, que yo pienso así que de todo lo que se habló, yo creo así, de que el arte puede generar fe. El tema nuestro hoy se llama Arte con Fe. El arte puede inspirar a las personas en su fe, puede bendecir a las personas. ¿Cuántos hombres de Dios ya nos inspiraron en obras maestras, en obras de arte, musicales, visuales o escritas? Y para levantar, para comenzar un grande ministerio, para comenzar con el pie derecho en cosas grandes. Yo creo que el arte con la fe tiene mucho que ver. El arte puede inspirar al hombre a crear cosas, a hacer cosas, continuar cosas y comenzar cosas que no han comenzado todavía. Personalmente yo anhelaría profundamente tener la oportunidad en el templo, pintar, por ejemplo, pedir que alguien pinte el abrazo del Padre. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Aquí ya se está comprometiendo el pastor público. Maldonado ya estábamos craneando. Sí. Pero sería fantástico. Ahora, yo quisiera que hablemos de estos minutos finales que nos quedan en el programa para alentar tanto a aquellos jóvenes que tienen aquella inspiración y también el deseo de expresar su servicio a través del arte, y a veces es un ministerio, a veces hasta es un llamado, pero muy, muy especial también. Y por otra parte, Pastor Santiago, eso voy a dejar a tu cargo, para que desafíes también a los líderes, a los pastores, para que abran las puertas, sean permisivos en que los jóvenes puedan expresar también el arte, como bien dijeron todos acá, como una expresión de un sentimiento muy especial. Contigo partiríamos, después iríamos con cada uno. Y quiero animarle a los jóvenes, y bueno, a los no tan jóvenes también, que dejaron de lado tal vez el arte porque les pareció que no era creyente, que se puede no solamente transmitir fe a través del arte, sino que además es bueno que tengamos también referentes cristianos, referentes en el arte, en las artes visuales, en las artes plásticas, gente que uno diga, esto pinta, pero ¿quién es? Y esa persona entonces con su vida demuestre que se puede ser artista, se puede ser influyente, se puede ser importante dentro del área de las artes con Cristo en la vida de uno. Y hay varias imágenes que están en la Biblia que se podrían, no imágenes de dibujos, digo, sino que en el texto aparecen tantas imágenes vívidas que plasmadas, ¿verdad?, en una pintura, tal vez no lean la Biblia, pero vean ese cuadro y les va a llegar de una manera. Sin duda. Y bueno, con la música y también con la danza es una expresión, Mónica. ¿Tenés una academia? Sí, tengo una academia. ¿Solamente para gente que no es cristiana o para cristianos también? Es para toda la gente que quiera venir a aprender con el amor de Cristo. Nosotros les enseñamos, como dijo Nelson. Yo también me preparé y bueno, ahora tengo una visión de enseñar para que aprendan a danzar ballet clásico, ahí contemporáneo, jazz, con un fundamento de música cristiana, también las clásicas, que eso sí usamos siempre. Nos inscribimos, Nelson, para el jazz de repente. Sí. Y tengo otras profesoras que están conmigo, una profesora brasilera que se llama Danieli, Lourdes, y Silvia, que es profesora de pandero. Lourdes es profesora, tengo un curso para personas mayores de la tercera edad, para hacerle también un seguimiento para su cuerpo, con músicas preparadas para ello, que también tengamos una contención en el sentido, nadie a veces se ocupa de ello. Hay muchos gimnasios, pero realmente yo tengo un enfoque realmente que me preocupo de su persona, de a ver cómo están, ¿verdad? Y les invito a que vengan a conocerme. Estoy cerca de la Municipalidad de Asunción
El Shaddai se llama, como dije anteriormente. Estoy sobre Concejal Vargas, ¿se puede decir? Sí. Concejal Vargas y Guido Hispano 3018. Podemos tener muchos García Márquez, Kafka, Coelhos, cristianos. Bastante. Hay materia. Bastante. Yo creo que hay muchos jóvenes que tienen, no solo jóvenes, también adultos. A mí me escriben hermanos, hermanas, me dicen, Nelson, quiero publicar un libro, ¿cómo tengo que hacer? ¿Cómo me podés ayudar? Y yo les doy orientaciones, porque no hay edad para la literatura. La literatura está para todos. Es más, yo creo que los cristianos evangélicos en Paraguay tienen una gran deuda. Continuar los hechos de los apóstoles a través de la escritura. Porque hay tantas cosas que suceden en este país que pasan al olvido porque no se escriben. Exacto. Sin embargo, nosotros tenemos que seguir escribiendo, escribir los testimonios, lo que sucede, los milagros, las obras de Dios y dejar eso como documento para las generaciones futuras, ¿verdad? Y por otro lado, si vos mirás la Biblia, Job es un poeta, David es un gran artista, un poeta, un músico, un guerrero, un rey, un político, que es lo que no es David, ¿verdad? Y vos mirás también que cuando se iba a construir el templo, Dios pidió que se encomendara un trabajo especial a un hombre que tenía toda la habilidad de hacer diferentes clases de dibujos, de esto, de aquello, dice. La Biblia nunca estuvo en contra del arte. Al contrario, Dios justamente hizo que dio ese talento al ser humano para que lo potenciara. Lastimosamente la tradición fue la que nos ayudó, no nos ayudó, jugó en contra nuestra. Pero esta es una época de restauración. Restaurar y darle realmente a Dios la honra y la gloria que se merece a través del arte también. No importa tu edad, lo que importa es que vos, si sos artista, utilice ese don que Dios te da para su honra y su gloria. Pastor, palabras finales de desafío para todos los pastores y líderes del país. Bueno, yo creo que se dijo recién aquí, lo más importante de todo es lo que hagas, que lo hagas para el Señor. Que todo lo que hacéis, dice Pablo, sea de palabra o de hecho, sea para gloria y honra de Dios. Y a los pastores, a los líderes de las iglesias, quiero decirles que estamos inaugurando un nuevo tiempo. Yo creo un tiempo de apertura, un tiempo de esperanza, donde tenemos que ir rompiendo paradigmas que muchas veces nos encerró en cuatro paredes, como nos decía el profesor Nelson, la religiosidad protestante, la religiosidad evangélica. Hoy en día el mundo nos desafía a que con nuestro evangelio pertinente, con el evangelio del reino de Dios, que no ha cambiado, que no se puede cambiar, porque nadie puede poner otro fundamento el que está puesto, el cual es Jesucristo, pero valiéndonos de esta parte tan importante que es el arte, que hasta hoy lamentablemente Satanás nos ha robado de la iglesia y que es parte integrante de la iglesia, que empecemos a evangelizar con las artes, descubramos en nuestros jóvenes, en nuestros matrimonios, en la gente adulta, qué tiene para que ese potencial que llevan adentro, que el Señor les puso, ese talento que el Señor les dio al nacer o durante la vida, ellos puedan glorificar al Señor también con ese talento y ese potencial que el Señor les dio. Ese es el mensaje. Gracias. Señores, una noche más, Dios les bendiga ricamente. Será hasta el próximo encuentro.